Estamos contentos de compartir en esta programación las alabanzas que, como decía Lila en su testimonio, traen mucho gozo al corazón y ese gozo fortalece nuestras almas. Dios nos bendiga y sea una experiencia compartida con todos los que nos acercamos al Señor. Bien, la palabra de Dios esta vez en el libro de Mateo capítulo 23. La Biblia, vamos a comenzar en estos días la meditación en el libro de Mateo capítulo 23. Hemos terminado el capítulo 22. Ahora estamos en el capítulo 23. Del 1 al 12 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen a rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se han llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hasta el capítulo 22, Cristo había sido enfrentado. Los fariseos, los escribas, los saduceos, a una se habían unido para hacerle preguntas cauciosas con un sentido malicioso, mucha suspicacia, para hacer recaer a Jesús, y no habían podido. Hemos estudiado el libro de Mateo, todo el enfrentamiento que estas personas hicieron a Jesús con ese propósito. Ahora tenemos en el capítulo 23 que es Jesús el que hace las preguntas, el que aclara las cosas, el que enfrenta al sistema religioso falso y legalista. Ahora ya no son ellos, sino es Jesús. Este capítulo 23 tiene casi esas características. Jesús denunció a los escribas y fariseos en el atrio del templo el día martes, 3 días antes de su crucifixión. Se dirigió también Jesús a las multitudes y se dirigió también a los muchos discípulos que tenía. Jesús, sabemos que estaba rodeado no solamente de los 12 discípulos, sino de muchos discípulos. Después estaba rodeado de multitudes que no eran sus discípulos, pero que venían para escucharle, y sobre todo con necesidades reales que buscaba él les ayude a solucionar. Luego estaba en la parte exterior con los fariseos,
y los escribas. Así que todo un enfrentamiento, y todo esto en nombre de la religión, en nombre del templo. Todas estas cosas que se estaban dando se dan en este nivel. El propósito de Jesús es el de presentar, o el propósito de Mateo es el de presentar a Jesús como el rey ungido de Dios, quien vino a establecer el reino de Dios en el mundo. Ese ha sido el propósito de este libro de Mateo. Y esta sección sirve para marcar un contraste radical, un contraste irreconciliable entre la naturaleza del reino que Jesús vino a establecer y el de la religión judía, según la interpretación de los fariseos y escribas. No nos olvidemos, la religión de los fariseos no es falsa. Falsa es su actitud hipócrita. ¿Por qué? Porque la religión de los fariseos está basada en las escrituras. Ahora ellos son defensores, legalistas de las escrituras, pero desprovistos totalmente de amor al prójimo y de una actitud egoísta y personalista. Y esto es lo que Dios combate, no las palabras, de ninguna manera. Porque el Señor dice, haced lo que ellos dicen. Porque cuando ellos dicen, están diciendo algo de la palabra. Están leyendo la Biblia, el mensaje de Dios. Pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque cuando ellos hacen algo, ya se salen de la palabra. Entran en asuntos religiosos, llenos de fanatismo, legalismo y sobre todo actitudes que no tienen amor ni misericordia para la gente. Ese es el enfoque que Mateo le da en esta carta al presentar a Jesús en estos enfrentamientos. La advertencia de Jesús es clara. Por supuesto, Mateo no está inventando nada. Mateo solamente está escribiendo y analizando lo que está viendo, lo que conoce. Como dijera Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Ellos no están inventando nada. Ellos simplemente están narrando los acontecimientos que han vivido, nada más. Jesús advierte a las multitudes, les advierte a las multitudes y a sus discípulos contra los escribas y los fariseos directamente. Estos días estaban sentados en la cátedra de Moisés, o sea, enseñaban la ley de Moisés, no están enseñando doctrinas falsas. Por lo general su enseñanza era fiable, porque ellos partían de la palabra, pero no su práctica. Este era el problema. Su credo era mejor que su conducta. Y yo he visto en estos últimos tiempos la doctrina de muchas organizaciones, su teología, sus planteamientos bíblicos son de primera. Pero cuando uno va a verlos en el ejercicio de su vida espiritual, diametralmente es opuesta a lo que ellos enseñan y predican. Eso está sucediendo en estos tiempos. Gente que habla de santidad, pero mirándoles, Dios mío, mirándoles, no hay ni siquiera un airecito a santidad, pero en su doctrina está linda. Hemos llegado casi a la misma conclusión. Así que de modo que Jesús dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, eso es bueno, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Los fariseos
¿qué hacían? Imponían cargas demasiado pesadas. Interpretaban en forma extremada la palabra de la letra de la ley y lo aplicaban sobre el pueblo, pero ellos no ayudaban a nadie a levantar aquellas cargas intolerables. Como pastor o como predicador, conozco casos de mucha gente, igual que conozco los mismos casos. ¿Ah? Pero yo no moveré un dedo para tomar el púlpito y denunciar a nadie. Si en oración o en ayuno Dios me aflige para intervenir en algún caso particular o personal de alguien, trato de hacerlo como el Señor lo dice. Primero buscándolo a la persona, de forma amical, de forma muy amical, como quien busca una solución. No poniéndome desde la palestra y bombardeando a la gente como si en lugar de que fueran mi familia, mis amigos o mis hijos espirituales, fueran mis enemigos a quien Dios me manda a exterminar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que no hacían los fariseos. Ellos predicaban bien porque tomaban la palabra, porque leían la Biblia, exigían. El problema era que ellos no ayudaban a nadie a solucionar porque la ley era vertical. Pablo lo dijo, yo conocí el pecado por la ley. Y es que la ley es la denuncia pues, del pecado. Y la ley no me va a ayudar a mí, pero la gracia sí. Así que el reemplazo de la ley estricta, vertical, espiritual, nadie dice que no, fue algo maravilloso, porque ese mismo pecador que la ley lo entristecía, que la ley lo condenaba, la gracia lo perdonaba y lo alegraba. Gloria al Señor, ¿no? El problema de los fariseos entonces era eso, la ostentación. Cumplían las ordenanzas, las observaban, toda ordenanza religiosa, pero ¿para qué? Solo para ser visto por los demás, no por una gran sinceridad. No, 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 no. Por eso que en las iglesias, cuando una persona verdaderamente no se ha convertido, entonces trata de ensayar una vida que la gente refleja, pero que esa persona no lo experimentó. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que por más que se esfuerce en ser bueno, en ser auténtico, no lo va a lograr porque interiormente no tiene ninguna vivencia espiritual. Ese es el problema de mucha gente, que cuando entran a la iglesia fingen y dado el sentimiento colectivo de la congregación, pues ellos cantan, tocan palmas, dicen amén, y algunos gloria a Dios, y algunos hasta dan su pasito de danza espiritual. Pero cuando salen, no habiendo autenticidad en la vivencia, en la experiencia, sino una emoción colectiva, cuando ya no está la colectividad, entonces la persona vuelve a sumirse en una terrible inexperiencia espiritual. El empleo que hacían ellos de las filacterías era un ejemplo de ellos. Al mandar a Israel que ataran sus palabras como señal sobre sus manos y como frontales delante de sus ojos. En Éxodo 13:9 dice así, que está hablando el Señor. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Dios mandaba que la ley debía estar constantemente delante de ellos. ¿Para qué?
para que a través de las leyes ellos conduzcan sus vidas, toda actividad, toda acción, toda relación esté normada por estos principios fundamentales que están escritos en la ley. Los fariseos redujeron este mandamiento espiritual a un sentido literal y físico. ¿Sabe lo que hacían? Bueno, el Señor dice, átala, llévala, tenla contigo. Y estos señores encerraban secciones de la escritura en cápsulas de cuero y las ataban a sus frentes o brazos, donde llevaba la palabra atada, guardada. Y ellos creían que como amuletos esto era lo que Dios debía haber mandado. Algunas personas se toman la Biblia. Yo recuerdo años atrás, ¿no? Años atrás, todos los evangélicos, los predicadores andaban con su Biblia. La mayoría de predicadores tenían una Biblia bien grande para que todo el mundo lo vea. Salían a la casa como que agarran sus documentos, agarraban la Biblia. Llegaban a la casa, lo ponían la Biblia ahí. No la leían, simplemente la cargaban la Biblia de aquí para allá y de allá para allá. Cuando fui al Ecuador, salí a dar una vuelta a la ciudad y el pastor que iba conmigo me dijo, ñaño, ¿usted no trajo su Biblia? Le digo, no, pero usted tiene que andar con su Biblia. Y le digo, ¿para qué? Yo voy al mercado. No, ñaño, aquí usted tiene que andar con su Biblia. ¿Pero para qué? Para que digan que usted es evangélico, me dijo. Y yo que tengo, ¿qué necesidad tengo de decirle a todo el mundo que soy evangélico porque tengo una Biblia en la mano? Pero ellos oscilaban así y yo vi que los fariseos hacían eso. Lo metían trozos de escritura en bolsas de cuero, lo amarraban y se lo ponían en el pecho y ellos andaban con eso. Pero nunca la leían, nunca obedecían, nunca lo practicaban. Ellos creían que era suficiente andar con la Biblia, podemos decir, en la cartera, cosa que no es, cosa que no es. Hay gente que ahora tiene la Biblia en su móvil, ¿no? En su teléfono. Y cuando van a la iglesia comienza todo el mundo a buscar la Biblia. Y yo lo veo bien, porque la Biblia se escribió en piedra, en papiro, en cuero, en todo. Y también puede escribirse en el móvil. Yo lo veo bien. Pero acérquese usted a las personas, cuando ya terminó de leer la Biblia, ellos siguen con el móvil y acérquese para ver qué están haciendo. Todo el mundo está viendo su programa. Ya no tiene que ver nada. Pasó la lectura bíblica y ellos siguen ejercitando su móvil porque son inconstantes. Entonces, ese es el espíritu que el Señor advierte. No se preocupaban ellos por obedecer la ley, mientras que parecieran súper espirituales, llevando unas filacterías ridículamente grandes. ¿Por qué lo hacían? Porque la ley mandaba a los judíos llevar flecos de cordones azules en la esquina de sus mantos. Estaba escrito en la ley que ellos lo hagan. En Deuteronomio 22:12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubres. Estos distintivos bordes tenían un objeto. ¿Cuál era el objeto? Recordarles que eran un pueblo peculiar. Recordarles que ellos deberían andar separados de las naciones mundanas. Era como un distintivo, como si hoy en día una persona se vestiría honestamente y otra persona se vestiría de forma deshonesta. ¿Qué tiene que ver el trapo? La ropa no tiene que ver nada. El problema está en la honestidad y la deshonestidad, no en la ropa. Pero a veces nosotros no hemos sabido interpretar, y la verdadera interpretación es que esta clase de distintivos deben hacernos diferentes a los paganos.
Deben hacernos diferentes a los idólatras. Deben hacernos diferentes a los inconversos. Ese es el propósito. Pero si no nos hacen diferentes, ahí está la hipocresía. Si no nos hacen diferentes, entonces no nos sirve de nada, de nada. Es como que usted estudie la Biblia y nunca lo practique. Entonces no le sirve de nada. Pero si usted lee, aunque sea un versículo, y lo practica, y lo lleva al hogar, y trata con sus hijos el asunto, y usted mismo se vuelve una persona centrada, aunque las fallas no nos van a dejar hasta la muerte, pero tenemos convicciones de las cuales no nos van a sacar como para arrastrarnos y hacernos que reneguemos de la fe que Dios nos ha dado. Así que los fariseos pasaron por alto la lección espiritual y se contentaban con hacerle flecos más grandes para exhibirlos más. El problema no estaba afuera en los flecos, ni grandes ni pequeños. El problema estaba adentro, en el corazón y la mala intención de ellos. Jesús advierte. Estamos tratando de estudiar el comportamiento de la personalidad de los fariseos. Hay mucha enseñanza sobre esto. Yo no estoy enseñando en realidad directamente la personalidad del fariseo. Simplemente estoy analizando el capítulo 23 del libro de Mateo y estoy sujetándome de una forma contextual y un poco exegética a lo que Mateo enseña en el capítulo 23. Entonces, ellos siempre andaban a la casa de búsquedas preferenciales, de preferencias, preferencial no es la palabra, de preferencias. A los fariseos les encantaba que les asignaran los puestos principales en las comidas. Siempre querían estar ellos a la izquierda o a la derecha del anfitrión. Ya les dije en muchas oportunidades que uno de los privilegios más grandes en el mundo oriental es que alguien tan importante lo invite a usted a comer y lo distinga sentándolo a su lado, sea a la derecha o a la izquierda, sentándolo a su lado era una distinción. Y los fariseos cuando llegaban vestidos con sus flecos, con sus túnicas, con todos sus aparejos, ¿no? Que se distinguían verdaderamente de los demás, ellos buscaban que se les dé el lugar de preferencia. Ellos buscaban. Les encantaba los asientos en la primera fila de las sinagogas. Bueno, esto ha cambiado porque a la gente casi no le gusta sentarse adelante. Algunos se sientan atrás y si pudieran sentarse en la calle ya no entran. Ese es otro asunto. En Palestina, los últimos asientos eran para los niños y para la gente menos importante. Era un principio. ¿Dónde se van a sentar los importantes? Adelante, sitio preferencia, de preferencia. Así que cuanto más adelante estaba el asiento, mayor era el honor. Los sitios más honorables eran el de los ancianos que se sentaban cara a la de cara a la congregación. Los que están arriba y miraban a la congregación, ¿no? En muchas congregaciones hacen esto. A mí me gusta, sinceramente, sentarme atrás. Y en las campañas grandes yo no me sentaba en ningún sitio. Como evangelista estaba parado por ahí. Y algunos a veces entusiastas por el micro decía, ha venido ya el evangelista Luis Salazar. Ya decía, aquí está, que pase adelante. Casi obligado, me hacían pasar adelante y siempre había ahí un asiento para las personas que ellos creían, ¿no? Que ellos creían debían estar adelante. A mucha gente no le gusta, a mí mayormente no me gusta. Los amigos que me conocen saben que yo no paso casi adelante.
Siempre. A la hora de predicar, llámenme. Y he llegado a lugares donde no me han conocido anteriormente y no sabían quién es el predicador. A veces hay otros hermanos sentados adelante y algunos dicen, ¿cuál de ellos es el evangelista? A mí me han dicho, no sabíamos, hermano, que pues yo estaba atrás. Cuando me llaman, entonces yo, ¿qué me va a pasar? Recién. Pero a algunos sí les gusta ocupar. Bueno, no lo veo tan malo también hoy día. No estamos hablando de un fariseísmo recalcitrante, ¿no? Estamos analizando lo que a ellos les gustaba. Así que los sitios más honorables eran el de los ancianos, que estaban entonces de cara a la congregación. Si un hombre se sentaba allí, todos podían ver que estaba presente y se conducía durante el culto con mucha devoción. Este es otro de los aspectos, pues uno está al frente y todo el mundo nos mira. Se peinó, no se peinó, se vistió bien, se puso la corbata chueca, si coincide la ropa con la corbata, con los zapatos, en fin. Hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gusta estar adelante porque la gente me mira cómo estoy. Entonces, algunos no nos sentimos bien adelante, otros sí. El caso de los fariseos, como ellos iban bien elegantes y todo extraordinariamente presentables, entonces a ellos les gustaba estar adelante. Es como una damita que te viste y se hace su peinadito y se pone sus aretes y se pinta donde puede. Entonces quisiera que todo el mundo la vea. Pues no se va a arreglar tanto para que nadie la vea. Entonces, los fariseos tenían este comportamiento en el nivel religioso y eso era lo que hacía que ellos busquen los lugares de preferencia. Ellos también buscaban los títulos distintivos. Es otro principio farisaico, Dios mío. Los fariseos exhibían su propia importancia, buscando puestos de honor en los banquetes y en las sinagogas. Esta era su característica. Alimentaban su ego con saludos en las plazas y disfrutaban especialmente haciéndose llamar rabí. Cuando le llamaban rabí, el ego les crecía como al pavo de doble pechuga. Se encrespaban ellos. Era rabí. Rabí significa ser un maestro. Y quiere decir que la gente que lo saluda como rabí lo está reconociendo como maestro. El Señor advirtió a sus discípulos en contra de cualquier título distintivo. Escuchemos la palabra. No estoy criticando al sistema. Escuchemos la palabra. Que títulos que deberían ser reservados solo para Dios. Así que, según la palabra, no hemos de ser llamados rabí como título distintivo, dijo Jesús, porque hay un solo maestro, el Cristo. Hablando del evangelio, hablando de la palabra, hablando de la profecía, nadie puede tomar el privilegio de sentirse como si él la hubiera escrito, la hubiera inventado. Todos los evangélicos, pastores, el más renombrado, lo único que hacemos es leer la palabra y darle una interpretación casuística, personal, de acuerdo a la vivencia, a la experiencia, de acuerdo a la información. Ese es solamente nuestro papel. El único que puede darse el lujo de decir, esta palabra no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre. Esta doctrina no la encontré aquí, no me la enseñaron los rabinos cuando era niño, en la ley oral que me enseñaban y más tarde en la ley escrita. No, esta doctrina que yo estoy hablando la traje del cielo. El único que puede decir eso es el Cristo, y él siempre fue manso y humilde. Nunca se jactó de eso. Cuando él lo declaró, es para darle autenticidad a sus palabras.
porque los fariseos, porque los saduceos y los escribas querían poner en tela de juicio lo que el Señor predicaba. Y ya voy a aclarar estas cosas ahorita que voy terminando ya. La enseñanza de Jesús es que en el reino de los cielos todos los creyentes formamos una humanidad sin lugar para títulos distintivos que pongan a uno sobre el otro. Dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te jactas? Todo lo hemos recibido igual. Eso es lo que la gente no entiende. Nosotros, por mucha información, por mucha experiencia que tengamos en el trabajo del Señor, solo somos hermanos, somos una hermandad. Solo somos una hermandad. Y el privilegio y la grandeza nuestra no viene con los distingos de los títulos, sino con la abundante dedicación al servicio. Esa es otra cosa y tenemos que enseñarlo. Pero pensemos en los pomposos títulos que se encuentran actualmente en la cristiandad. Por eso yo he dicho, nosotros no estamos llamados a competir con la universidad. No le vamos a quitar los méritos a la universidad, es la universidad. No le vamos a quitar los méritos a la universidad. En ningún momento yo dije que los universitarios no tenían conocimiento, jamás. Lo diré, jamás. Mi reconocimiento al estudio académico de la universidad. Nosotros no estamos para competir con la universidad. Entendamos. No podemos usar los títulos pomposos que se encuentran actualmente en nuestra cristiandad. Por ejemplo, reverendo. A mí me caía mal cuando ponían reverendo. Pero otras personas exigían, decía, hermano, usted en la carta me ha puesto el hermano fulano y tal. Yo no soy el hermano, yo soy el reverendo. Y una vez un pastor en broma, cuando lo hicieron reverendo, o sea, un pastor licenciado, bueno, ya con todos los honores, ¿no? Y él se fue bromeando y dijo, muchachos, ahora soy reverendo papanata. Se molestaron y lo pusieron en disciplina por decir eso. Pero no, la gente es reverendo, reverendísimo, padre y multitud de otros similares. Hay iglesias donde al pastor le dicen papá. Bueno, yo pienso que por cariño, pero no porque él ostente una autoridad o una, lo que se llama, ¿no? La ley sobre los hijos, la patria potestad. Él no tiene eso. Toditos nosotros somos hermanos. Toditos no somos hermanos. Yo tenía una cualidad, no, yo siempre he dicho, tenía un amigo que había sido mi discípulo años y viajaba conmigo años, pero de repente se hizo pastor y yo lo encuentro y me voy ahí a una iglesia y le dice a otro pastor, oye, ¿sí conoces a Luis Salazar? Le dice, sí, es mi hijo, yo lo he criado. Así, de frente, serio, él es mi hijo, lo he criado. Y bueno, le digo, mira hermano, yo contigo somos bien amigos. Gracias por eso dijo, pero yo no quiero una mamá, mi mamá todavía vive, perdóname, le digo. Cuando me quede huérfano de madre, te busco para que seas mi mamá. Así se avergonzó. Pero a todo el mundo ya le decía hijo porque ya era un pastor. Bueno, como broma, vamos a aceptarlo como broma, ¿no? Entonces, el título inclusive de doctor. Doctor en latín significa maestro. Era advertencia que se aplicaba claramente
a las relaciones espirituales, en contraste a las naturales. Ya lo digo, la universidad es la universidad. No vamos a estar contra los títulos profesionales o académicos, que es un reconocimiento de haber terminado con las exigencias de las materias prescritas para poder estudiarlas. Entonces, bueno, eso no estamos contra eso. No, no. Por ejemplo, no prohíbe la ley a un niño que llame padre, a quien verdaderamente lo es, ni a un paciente que se dirija a su médico y le diga doctor. No estamos contra eso, no. Pero lo que me extraña es que haya doctores en teología, doctores en divinidades. Dios mío. Sinceramente me siento un poco confundido, pero a la gente le encanta el doctor. Ahorita todo el mundo son doctores. Estaba en Chimbote y se acerca un hermano que nos conocemos años. Y yo conversando con él, mi amigo, un chico lindo, yo lo truteo, lo trato de tú porque lo he visto crecer. Y después cuando despedimos, mis hermanos, cualquier cosita, por si acaso, aquí está mi tarjeta, ahí está mi teléfono. Cuando lo voy a ver, doctor en divinidades. ¿Y dónde estudió? Divinidades. Fue arrebatado como Elías o como Enoc. No sé dónde hizo sus prácticas en divinidades. Ah, bueno, el asunto está ahí, ¿no? Por lo que a las relaciones terrenales respecta, la norma es, ¿qué dice el Señor? O sea, el niño le dice, papá, ese no es el juicio que Dios está haciendo. El paciente le dice, doctor, a su médico, eso tampoco no es el enfrentamiento de Jesús. No, 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 no. Estamos hablando en el nivel espiritual y en el aspecto no egoísta que tenían los fariseos. Ahí vamos, ahí vamos. Vino un hermano que trabajó años en, en Estados Unidos. Era peruano, se fue joven y vino un poco maduro y lo eligieron como miembro de un pastor, de un pastorado aquí en el Perú. Y la iglesia era mi amiga, siempre lo visitaba y siempre me invitaba. Así que el pastor, como nos conocíamos, también me invitaba. Pero comencé a conocer su personalidad un poco controvertida. Él exigía que le digan reverendo, que le digan reverendo. Hasta su esposa y sus hijos tenían que decirle reverendo. Su esposa se quejó y dijo, hermanos, yo no lo veo bien que hasta en la casa tenga que decirle reverendo a mi esposo, y le exige a sus hijos que le digan reverendo. Cuando el papá, ¿quién es tu papá? Eso es el reverendo. Entonces, en la iglesia, si un hermano le decía pastor así, él no le hacía caso. Reverendo fulano volteaba. Sí, hermano, me estaba hablando, no le escuché que me haya llamado como lo que yo soy. Y yo tenía esa idea. Estuvimos en Trujillo, no en Chimbote, en Trujillo, y él llegó en una de mis campañas, una cruzada grande que tuvimos, y cenó con nosotros. Así que en la sobremesa me dijo, hermano, ¿has oído hablar de el gran? Y me nombró, me dio un nombre de la Biblia, el gran David. Ah, sí, le digo, sí he oído hablar del gran David, le digo, y mató a Goliat cuando era pequeño y se engrandeció, le digo, por su fuerza, por su valor. No, 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 me dijo, no, no, hermano Salazar, estoy hablándole del gran David que soy yo, no del de David. Ah, le digo, tú eras el gran David, ¿y a cuántos Goliat has matado? ¿Ah? ¿A cuántos Goliat has matado? Se rió, sí, me dijo, hermano, todos me dicen eso, que yo no soy el gran, pero yo soy el gran, hermano. Entonces reclamaba, esto hacían los fariseos. En Romanos 13:7 dice el Señor, pagad a todos los que debéis, al que tributo, paguen su tributo, al que impuesto, paguen su impuesto, al que respeto merece, respétenlo, al que honra, honrenlo.
en el nivel humano, el Señor no le quita a la gente el lugar que le corresponde. Estamos hablando del nivel espiritual, tomándose prerrogativas que no debe haber en el cuerpo del Señor. Así que a los fariseos les encantaba que les llamaran rabí y que los trataran con mucho respeto. Reclamaban un hecho, de hecho un respeto mayor que el que se debía dar a los padres. Escuche lo que decían estos señores, porque decían que los padres no dan más que una vida ordinaria. ¿Qué te ha dado tu papá al engendrarte? Una vida ordinaria, nada más. Una vida física. Mientras que nosotros, como padres y maestros, te hemos dado la vida eterna. Así que somos más que tu padre. Respétanos más que tu padre. Ese era el reclamo que estos señores hacían. Hasta llegaban a pretender que los llamaran padre, como Eliseo llamaba padre a Elías. Y esto lo he visto yo acá en el Perú. Yo me he sonreído, digo, y este señor ahora es papá de todo el mundo, pero qué gusto que lo llamen papá. Dios mío, yo con 4 hijos que me llamen papá ya me siento pero abochornado. Que me llame todo el mundo donde yo, papá, papá. Iban a pensar que estaba engendrando hijos por todo el mundo. Sinceramente me siento mal y a veces, antiguamente se acostumbraba, usted es mi padre espiritual, usted es mi padre espiritual, o sea, que él convierte a alguien su padre espiritual. Y yo nunca lo tomé en serio, sinceramente. Yo decía, no es padre el que engendra, sino el que cría. Llámale papá a tu pastor si se deja. Jesús dice que el cristiano debe recordar que tiene un solo maestro. Jesús lo dijo. ¿Quién es nuestro único maestro a quien vamos a acudir y vamos a tomar su palabra y vamos a creerle como la autoridad máxima y vamos a respetarle, alabarle, adorarle al Cristo? Y un solo Padre espiritual en la fe que es nuestro Dios. Bien, vamos terminando la filosofía de la grandeza. Con esto terminamos. Una vez más se ve el carácter revolucionario del reino de los cielos, en hecho de que la verdadera grandeza es precisamente lo opuesto a lo que la gente supone. Jesús dijo, el mayor de vosotros será vuestro servidor. En muchos lugares he visto que vienen algunos hermanos y comienzan a servir. Y la hermana dice, hermanito, yo voy a servir. No, hermanita. Usted sirva todos los días. Ahorita yo quiero ser el más grande. No me voy a quedar atrás. Déjeme servir. Hay gente que le encanta. Son lindas personas. Y vaya a verlo, hermano. Son médicos, ingenieros, abogados. Hacen trabajos, hermano, de alta presentación, pero en la iglesia están dispuestos a servir. Ahora nosotros no queremos ningunear ni menospreciar a nadie, no. El que honra, honra, el que respeto, respeto, el que honor, honor. Eso debe ser entre nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces, Jesús dijo que el mayor será vuestro servidor. Mas cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado. Y cualquiera que se humille a sí mismo será ensalzado. Lo dijo a Jesús. La verdadera grandeza entonces se humilla para servir. La verdadera grandeza. Los fariseos que se exaltan a sí mismos serán abatidos. Jesús los abatió. Los verdaderos discípulos que se humillan serán exaltados a su debido tiempo, porque dice, se sentarán en el reino de los cielos para que vean junto a mí, para que vean la gloria que mi Padre me ha dado. Tremendo enfoque de Jesús, un poco incomprensible, pero todos sabemos de la hipocresía de los fariseos y tenemos que por lo menos estudiar este capítulo y vamos a ver algunas cosas más de estos señores. Así que todo el interés de los fariseos era vestirse y actuar de manera que llamara la atención e hiciera todo que el mundo se fijara en ellos. Sin embargo, el propósito del cristiano verdadero, ¿cuál debe ser? Pasar inadvertido,
para que si los demás vean sus buenas obras, no le glorifiquen a él, sino a su Padre del cielo. Así es. Cualquier religión, cualquier congregación, cualquier ministerio que produce ostentación en las obras y orgullo en el corazón, es una religión totalmente falsa. Nosotros no estamos para propagandear lo que el hombre hace de una forma exacerbada, ocultando la verdadera obra del Señor en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, de acción o de palabra, tengamos que hacerlo como para Dios y no para los hombres. Dios nos bendiga. Hemos hablado contra el mundo fariseo. No es nuestro mensaje, en realidad es el mensaje del Señor, la enseñanza de Jesús. Ya estuvo con ellos varios días, ya lo están atacando, lo están presionando, le están enfrentando. Ahora el Señor descubre la verdadera realidad, por qué la gente se porta de esta manera. No es porque busque tal vez perennizar la obra del Señor. Lo que buscan ellos es un lugar de privilegio que no les compete, que debe ser solamente cuando Dios lo otorga y Él lo hace a las personas más humildes. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga.